Tenemos una de las noticias de la tarde, tienen que ver con el alta médica, por lo menos para irse de la clínica donde estaba internada, de Donald Trump. Sí, así es, Gaby, y ya se está hablando de que ha hecho de la salida del hospital un acto de campaña. Se está leyendo de esta manera. ¿Por qué? Porque Trump, decimos, estamos a 30 días de las elecciones y no puede darse el, entre comillas, digo, lujo de estar internado en este momento, porque tiene que estar al frente de esa campaña electoral. Una campaña decisiva, una campaña, de hecho, se menciona que es la instancia electoral más incierta de la historia de los Estados Unidos, porque no sabemos qué es lo que va a suceder. ¿Y por qué digo esto? Ya se está hablando de la posibilidad de una crisis institucional en los Estados Unidos. ¿A qué me refiero con esto? Digo, a la posibilidad, y esto lo venimos siguiendo aquí por la televisión pública, de que el presidente no reconozca ese resultado, que haya una derrota, efectivamente que saquen, de hecho se están hablando de 8 puntos por debajo, podría quedar el presidente Trump en las elecciones, y que de esa manera no reconozca el resultado. Algo que no ha pasado en la historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Tendría que ir, digo, sí ha habido instancias donde tuvieron que dirimir la diferencia entre el voto del colegio electoral, recordemos que es un voto directo, y el voto popular, que son dos instancias. Por ejemplo, Hillary Clinton, las últimas elecciones del 2016 las ganó en cantidad de votos, lo que se llama el voto popular. Claro. Pero por distrito se mide distinto, se mide de otra manera. Bueno, las elecciones presidenciales en los Estados Unidos son completamente distintas, no hay que analizarla con la lógica de lo que vivimos acá en nuestro país, por eso es importante lo que estás diciendo vos. Mayor cantidad de votos no significa que puedas ganar una elección. Efectivamente, y eso, como decía, bueno, en el año 2016 tuvimos esa diferencia. Hubo otras instancias también en el año 2000, por ejemplo, las elecciones de 2000 entre Al Gore y Bush, donde se tuvo que dirimir también una instancia de la Corte Suprema. Pero ahora nunca pasó en este sentido de que el presidente, de hecho, en funciones, el que está a cargo de la Casa Blanca, diga: yo posiblemente no reconozca ese resultado. ¿Por qué? Porque dice que los demócratas van a avanzar con un proceso de fraude electoral a través de lo del llamado voto por correo. Algo que he consultado a distintos especialistas sobre el tema que están en universidades en los Estados Unidos y dice: no hay pruebas de esto. Esto efectivamente, digamos, va a estar más exigido el sistema de votación por correo, porque se espera que vaya más gente, que participe más gente, pero de ninguna manera podemos hablar de que va a haber una manipulación del voto ni una situación de, digamos, de desconocimiento de ese proceso electoral. Por eso se está hablando de esta posibilidad de una crisis institucional en los Estados Unidos, algo que cualquiera que siga el proceso, digo, es una de las democracias liberales más establecidas del mundo, podríamos decir. Entonces, realmente estar ante este escenario complica y mucho el escenario. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar también? Digamos, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta Trump ante esta situación? Por un lado, lo que decimos, el tema del resultado, que efectivamente reconozca ese resultado y que pueda, en todo caso, revertir esa tendencia negativa que está teniendo en las encuestas de 8 puntos. También el tema de qué pasa si no reconoce ese resultado. Lo que busca es concretamente revertir ese resultado electoral o, por el contrario, deslegitimar una presidencia de Joe Biden, del demócrata. Bueno, eso podría ser una de las estrategias, o también la de matizar su propia derrota, ¿no? Es decir, yo acá no perdí, me robaron el voto, y quedar o tratar de construir una narrativa de fraude que le permita decir: a mí me corrieron por el fraude y no porque la mayoría de los estadounidenses y los ciudadanos me dijeron que no querían más una continuidad de mi gobierno. Esto, por supuesto, abre un escenario que, digo, ¿por qué está tan preocupado Trump en no perder esta elección? Bueno, no solamente por la continuidad en el poder, sino también por el tema judicial, ¿no? Él puede enfrentar muchas causas judiciales, un proceso de investigación judicial muy fuerte. Lo vimos la semana pasada con el tema de la investigación del New York Times, y eso se puede profundizar también. Ayer tengo una consulta con respecto a estos 3 escenarios que estabas planteando. Él hace tiempo que viene hablando de el no al voto por correo. Sí. Desde hace varios meses dice que, sabiendo que esa posibilidad podía hacerlo perder, estaba en contra. Se acerca la fecha y ahora habla de un posible fraude. ¿Puede estar buscando también que la forma de la elección sea otra? ¿Hay posibilidades de que se cambie la manera en la que la gente tiene que ir a votar, estando tan cerca ya de las elecciones y con este contexto de pandemia? Sí, en verdad ellos cuentan con el recurso. De hecho, esa es la propuesta que están dando incluso, digamos, distintos especialistas que son adversarios o que no piensan políticamente como Trump, que dicen: bueno, tenemos un sistema electoral que es muy complejo, y lo que genera, en definitiva,
es que una media, recordemos que Estados Unidos participa aproximadamente el 50% de la población. En los países de América Latina, depende del país, vamos a poner el caso de, por ejemplo, Argentina, tenemos 70, por encima del 70%. Es decir, realmente hay un gran déficit de participación popular ahí. Y por supuesto, la dificultad o la complejidad de ese sistema, por ejemplo, que la gente necesite registrarse en muchos estados antes, es decir, no aparece directamente en el padrón electoral, sino que tiene que pedir que aparezca en el padrón electoral, hace que muchísima gente no vota. Por eso la campaña demócrata está orientada al voto, llaman a votar. Y eso van a ver distintos periodistas, deportistas, artistas con la remera que dicen voten. Bueno, eso generalmente lo mismo que hicieron después de que haya ganado Donald Trump, digamos, estando en contra, manifestándose en contra de esa presidencia, ahora lo van a hacer antes para tratar de llamar al voto. Efectivamente. Claro. Gracias, Aye.